Egunon guztioi eta ongi etorriak gosari informatibo honetara. Mil esker etortzeagaitik. Bienvenidos, como decía, un día más a este desayuno informativo, a este Fórum Europa Tribuno Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander. En esta mañana contamos con la presencia de don Asier Arraiz, presidente de Sortu y diputado de Euskal Herria Bildu en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. El encargado de estar junto a nosotros para presentarnos, Asier Arraiz, aunque ya le vamos conociendo en su trayectoria política, también conocemos bastante de su perfil humano. El encargado de presentarle iba a ser don Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, integrante de esta formación de EH Bildu, parlamentario en Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, las circunstancias de este día tan aciago en lo climatológico pues le ha impedido estar con nosotros. Podría quizás llegar un poquitín más tarde, pero vamos a ajustarnos al horario previsto, Asier, con lo cual, como ya conocemos bien tu figura, tu perfil y en buena parte tus ideas políticas, pues te cedemos el testigo. Te das por presentado, nahi duzuenean, zure txanda. Egunon guztioi, eta eskerrik asko honaino hurbildu izanagatik, batez ere gaur bezalako goiz petrol batean, benetan lana eta nekea kostatu zaizkigu honaino etortzea, eta esan den bezala Pello Urizarrek ez du honaino iristerik izan, eta hortarako gainera elurte bat asmatu behar izan du, ni ez aurkezteko gaur hemen zuen aurrean. Eskerrik asko, gonbidapen honengatik, foro honen antolatzaileei, eskerrik asko honaino hurbildu zareten guztioi zuen arretagatik, eta eskerrik asko ere hau posible egiteko lanean ari zareten guztioi. Benetan, eskerrik asko guztioi. Gracias a todos y a todas por haber venido hasta aquí en una mañana tan aciaga como esta, y me disculpo en nombre de Pello Urizar, que no ha podido llegar, está colapsado entre Eibar y Arrasate, si no me equivoco, debido a un accidente. Procedo, por tanto. Voltaire escribió, allá por 1756, que el pueblo vasco es aquel que canta y baila a ambos lados del Pirineo. Así empecé mi presentación en Ficoba de la propuesta a la hora de la voluntad popular, también conocida como la Vía Vasca, Euskal Bidea, a la soberanía plena y a la justicia social. Así comencé y así acababa la intensa labor de debate y consenso, no solo entre 4 formaciones políticas, sino también entre 2 coaliciones, EH Bai en el norte del país, en Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa, y EH Bildu en el sur, en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa. Una gran labor que nos hizo llegar a ese 24 de enero a Irún, más conscientes que nunca de la inmensa pluralidad y diversidad del espacio político de la izquierda soberanista de este país y, a su vez, plenamente satisfechas con la tarea realizada. Ese 24 de enero nos presentamos ante toda la ciudadanía de Euskal Herria, nuestro país, con una hoja de ruta, en nuestra opinión, realista y pragmática, que apunta a un objetivo hoy más necesario que ayer y que no es otro que la creación de un Estado vasco en la Europa del siglo XXI. Lejos de cualquier cortoplacismo, EH Bildu y EH Bai nos unimos nuestros esfuerzos para ofrecer a nuestro pueblo, a todos sus ciudadanos y a todas sus ciudadanas, una vía posible a un Estado vasco que haga realidad la soberanía plena y la justicia social. Ha habido quien nos ha preguntado por el momento de la presentación. ¿Por qué ahora? ¿Tiene el momento elegido algo que ver con la proximidad de las elecciones municipales y forales? Quienes hemos conocido y vivido el proceso de elaboración de esta propuesta desde el primer instante, algunos lo recordaréis, allá por el 2013, aquella Euskal Bidea, podemos asegurar que seguramente hubiéramos preferido dar a luz antes, pero no fue posible. No fue posible porque una propuesta tan pegada a tierra, tan pegada a las tierras vascas, no podía nacer antes. Necesitaba de un periodo de gestación que le permitiera nacer plena de matices para poder desarrollar todo su potencial en cuanto dejara de ser nuestra propuesta para pasar a ser la propuesta de la gente. Humildemente, creo que lo hemos conseguido. No solo hemos recogido todas las aportaciones del caudal histórico que nacen de Eusko Alkartasuna, de la Joven Alternativa, de Aralar, de Abertzalen Batasuna o de la Izquierda Abertzale. Y, sinceramente,
Sinceramente, creo que hemos sido capaces de elaborar algo mejor, un texto que sobre todo nos habla de futuro. O quizás es tan solo que por momentos hemos sentido la emoción de que el futuro de Euskal Herria se asomaba a las 7 escuetas páginas de la hora de la voluntad popular. Cuando decidimos que era el momento de elaborar una hoja de ruta para un proceso constituyente vasco, no nos paramos a pensar en la proximidad de las elecciones. De verdad que no. Nos paramos a pensar en el momento histórico que vive nuestro país. Y sí, hoy también voy a hacer una nueva valoración política de determinados hechos históricos y aspiro, además de a su atención y quizás algunas complicidades, a no salir de aquí con una nueva querella, por lo que si por casualidad se encontrara por aquí el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, le ruego que no tome nota a partir de ahora, porque ya se sabe que últimamente toda precaución es poca. Vivimos un momento histórico muy preocupante en lo social y lo económico, y profundamente apasionante en lo político. Estoy convencido de que quienes aquí están comparten mi preocupación. La situación económica de tantos y tantas conciudadanas es tan grave que es realmente difícil no sentir el alma dolorida. Y, sin embargo, no estoy tan seguro de que algunos de ustedes compartan mi pasión por el momento político actual, pero me tendré que arriesgar. Parodiando a Slavoj Žižek, diría que vivimos tiempos más que interesantes, tiempos que predicen cambios, cambios que en gran medida está en nuestra mano que lleguen a buen puerto, cambios que asoman por Cataluña, cambios con olor a Escocia, cambios que se aproximan también a la vieja Irlanda, cambios que han llegado ya a Grecia, cambio político y social que H. Bildu quiere traer también a nuestra Euskal Herria. Creo firmemente que los cambios se están sucediendo en nuestras sociedades europeas con una velocidad imperceptible para la mayor parte de los partidos políticos convencionales. La salvaje crisis económica, cuyas terribles consecuencias estamos padeciendo desde 2008, no ha hecho más que acelerar el proceso de desgaste y descomposición del régimen que nació a consecuencia de la llamada transición española. Aquellos acuerdos políticos que nacieron al compás del ruido de sables no rompieron con el régimen franquista, en lo que 35 años más tarde se ha demostrado lo esencial. El dictador se jactó de dejarlo todo atado y algunos se han dedicado durante estas casi 4 décadas, ellos bajo palio supuestamente democrático, a apretar cada vez más aquellos nudos que pretendían estrangular las ansias de libertad de los pueblos vasco y catalán. Pero como todo no podía ser palo, también se prestaron a la zanahoria, o en su caso, al café. Café para todos. ¿Recuerdan el llamado Estado de las Autonomías o Café para Todos? De él ya cada vez queda menos. Casi solo el recuerdo, apenas achicoria, porque el Gobierno del Partido Popular ha emprendido una recentralización de competencias que amenaza con dejar a cada autonomía solo justo con su nombre. No es el único espacio social o político donde advertimos la involución, la terrible involución del Estado español. La firma anteayer por parte del Partido Popular y del Partido Socialista de lo que han denominado el pacto antiyihadista no es solo la última puesta en escena de la gran coalición que dichos partidos políticos en declive están ensayando. No es solo eso, es una nueva laminación brutal de derechos civiles y políticos. Y no es motivo de consuelo que a partir de ahora los vascos no seamos los únicos a quienes puedan aplicar la cadena perpetua en este Estado cada vez más reaccionario. Estamos ante un Estado en regresión, un Estado que ante la descomposición del régimen del 78 es un Estado sin soberanía económica, es decir, con capital en Berlín. Un Estado hipotecado a cuyo modelo territorial se le están rompiendo todas las costuras. Un Estado con cada vez más interrogantes y menos certezas. Un Estado que tiembla ante la ilusión, por falsa que ésta pueda resultar, de un proceso constituyente que abra el cerrojo del 78. Un Estado con sus sectores más reaccionarios en permanente autogolpe, que no duda en amenazar ante la perspectiva de sendos procesos constituyentes en Cataluña y Euskal Herria. En 1978 no hubo ruptura democrática con el régimen de Franco. No pudo ser. Ganó la reforma. Ahora, en Euskal Herria, año 2015, una nueva oportunidad llama a nuestras puertas y nosotros no pensamos hacernos los sordos.
Ha llegado nuestro momento. En un escenario de incipiente construcción de la paz y una convivencia realmente democrática entre diferentes, donde, por supuesto, ni todas las heridas están cerradas, ni todos los problemas están aún resueltos, y, por lo tanto, seguirán requiriendo no solo de nuestra atención, sino también de nuestros esfuerzos, en ese mismo escenario, nuestro pueblo no puede pedir a la historia que espere y se retrase un poco más. Está aquí. La historia está aquí, llamando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro pueblo, diciendo que es nuestro momento para desafiar cualquier vértigo y comenzar a andar. Proponemos a este país, al conjunto de su ciudadanía, comenzar a andar su propia vía, la vía vasca a la justicia social, la vía vasca a la soberanía plena. Queremos construir nuestra propia democracia y recuperar en ella, como ciudadanos vascos y vascas, todos los derechos que en las últimas décadas nos han sido arrebatados. En un momento histórico donde las políticas neoliberales restringen los derechos de cada vez más ciudadanos, en un momento donde los Estados español y francés persisten en su negativa a reconocer y respetar los derechos que corresponden a la nación vasca, EH Bildu hace una apuesta radical por la democracia como instrumento para empoderar a la ciudadanía vasca. Y a la democracia, aquí y ahora, le ponemos nombre y apellido: derecho a decidir. Porque queremos decidirlo todo, y lo queremos decidir aquí, en Euskal Herria. No planteamos el derecho a decidir solo como instrumento para poder vivir como ciudadanos y ciudadanas vascas en nuestro propio país. Lo planteamos también como instrumento para decidir cómo queremos vivir. El derecho a decidir no es, por tanto, el objetivo de la vía vasca, sino que es el propio camino a recorrer. Y ese camino lo queremos hacer con cada decisión de la ciudadanía, porque nadie, y menos el Estado español, nos va a dar nunca el derecho a decidir. Nos disponemos a decidir para poder acceder a nuestro legítimo derecho a la libre determinación. Por consiguiente, la vía vasca se hace decisión a decisión, verso a verso, golpe a golpe. El camino se hace con cada decisión, como nos dejó grabado en el corazón aquel poeta sevillano obligado a morir en el exilio de Collioure. De esta forma, el derecho a decidir se constituye en el mínimo común denominador de la sociedad vasca. Y en este pequeño país, que, como decía antes, canta y baila a ambos lados del Pirineo, unos son constitucionalistas españoles, otros republicanos franceses, otras independentistas, hay también soberanistas, y los hay de derechas, los hay todavía más de derechas, hay de izquierda, los que ahora ya no son ni de izquierdas ni de derechas, sino de arriba y de abajo, y hay hasta un socialcristiano, o por lo menos uno que lo dice que lo es. Cada cual tendrá su propio proyecto político, pero lo que habilita la única y verdadera convivencia democrática es en este país y en cualquier otro país del mundo, el derecho a decidir. Es decir, el más exquisito respeto democrático a la voluntad expresada libremente por la ciudadanía vasca. Euskal Herrian, munduko herrialde guztietan bezala, nork bere proiektu politikoa dauka, baina haien arteko elkarbizitza demokratiko bakarra da, erabakitzeko eskubidean oinarritzen dena. Hau da, egiazko elkarbizitza demokratikoa da, Euskal Herritarrek libreki adierazitako borondatearekiko begirune demokratikoan oinarritutakoa. El objetivo de H. Bildu es construir una sociedad vasca empoderada, es decir, una sociedad compuesta por ciudadanos y ciudadanas dueñas de sus propias decisiones, con capacidad efectiva para poder materializarlas y, por tanto, en posesión de todos sus derechos civiles y políticos, sociales y culturales. Y eso, ahora y aquí, en Euskal Herria, año 2015, es algo más que posible. Es cuestión de voluntad política. Por eso proponemos un nuevo contrato social. Un contrato social llamado Todos los derechos para toda la ciudadanía vasca. Un nuevo contrato que nos vincule a las fuerzas políticas y agentes sociales que lo suscribamos para, mediante compromisos concretos, crear espacios sociales y políticos donde todos los derechos civiles y políticos sean respetados. Uno de esos compromisos alude, qué decir tiene, a la creación de mayorías a favor del derecho a decidir. Hablamos, por tanto, de extender las mayorías sociales y políticas a favor del derecho a decidir a todos los espacios donde está presente la sociedad vasca, incluidas sus instituciones. Hacemos un llamamiento
a las fuerzas políticas vascas a favor del derecho a decidir para conformar mayorías en los gobiernos municipales, forales y autonómicos de nuestro país, para hacer de ellos gobiernos comprometidos en la construcción libre y democrática del futuro de Euskal Herria. Erabakitzeko eskubidearen alde dauden indar politiko guztiei deialdia egiten diegu gurekin batera Euskal Herriko instituzio guztien gobernuetan gehiengoak osatzeko. Gobernu horiek gure herriaren eraikuntza libre eta demokratikoan tresna bilakatzeko asmoz. Proponemos un proceso que haga de la ciudadanía vasca única dueña de su futuro, pero también protagonista de su presente, sin dejar que terceros decidan por ella misma. Nuestro país es pequeño, pero sumamente complejo, y de esa complejidad hemos partido para establecer las 3 fases de esta vía vasca, cuyo único límite es la voluntad popular. Hablamos, por tanto, de la autoafirmación, es decir, la capacidad que la sociedad vasca de cada ámbito jurídico-administrativo del país se da a sí misma para poder decidir, de la autoorganización, o cómo nos servimos de las instituciones actuales, que a menudo fueron utilizadas para el sometimiento y para la división, para crear nuevos lazos y espacios para la colaboración entre los distintos ámbitos jurídico-administrativos de Euskal Herria. Y, por supuesto, hablamos de autodeterminación, la interna, que es la que determinará las relaciones entre los diversos territorios vascos, y la externa, la que definirá nuestras relaciones con los Estados español y el francés. Hablamos, por consiguiente, de un proceso gradual y progresivo, donde cada paso a dar tendrá que ser democráticamente refrendado por la voluntad popular de cada ámbito jurídico-administrativo en el que se haya dividida a día de hoy Euskal Herria. Nuestros retos en el futuro más próximo son la institucionalización de Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa, para poner la base sobre la que construir nuestra propia autonomía vasca en el Estado francés. El cambio político en Nafarroa o la oportunidad histórica de construir una alternativa real al régimen que sea basado en el sometimiento de una mayoría a costa de los privilegios de una élite. Y también hablamos de la necesidad de un nuevo estatus político para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Un nuevo estatus político cuyo desarrollo competencial solo puede estar limitado por la decisión de la ciudadanía de estas 3 provincias. Somos una nación negada, dividida y oprimida, pero somos una nación con su historia, su lengua, su cultura y su territorio. Y no obstante, solo seremos Estado si la voluntad popular así lo decide. Es la confianza en que nuestro proyecto político independentista y de izquierda es el que más interesa y conviene a la amplia mayoría social vasca lo que nos lleva a ampliar el campo de juego. Solo reclamamos un campo de juego verdaderamente democrático, donde todos los proyectos políticos sean solamente defendibles, no solamente defendibles, sino también materializables. Confiamos, por tanto, en nuestras posibilidades, y es por eso que no tememos arriesgar, porque estamos seguros de que en cada riesgo está también la oportunidad para dar un nuevo paso y hacer realidad ese pequeño país libre y soberano, abierto y democrático, que haga a cada persona dueña de todos sus derechos sociales y también de todos sus derechos civiles y políticos, para que todos y todas en este país podamos vivir con dignidad. Del café para todos, que nace de la Constitución española del 78, a los 100.000 cafés de H. Bildu. Más de 35 años y la posibilidad histórica que se abre de nuevo para que cada vasco y cada vasca se convierta en la única dueña de su futuro en una Euskal Herria libre y democrática. Euskal Herria, año 2015. Es la hora. Por tanto, señores y señoras, tomémonos un café o los que hagan falta hasta ponernos de acuerdo y pongámonos en marcha. La historia no espera. Eskerrik asko. Vamos con el turno de preguntas. Hay muchas cuestiones relativas a la denominada Vía Vasca. La primera cuestión que le trasladan, señora Raiz,
¿por qué para lograr la independencia ahora proponen la vía vasca y hasta hace poco era necesaria ETA? ¿Por qué no plantearon esto en el año 78? Obviamente, el fiscal no está, ¿verdad? Por si acaso. Ya se sabe. Obviamente vivimos momentos históricos completamente diferentes y pensamos que ahora vivimos una oportunidad donde no sé si es una razón o si es una excusa, pero por lo menos no hay actividad armada de ETA, lo cual abre nuevas posibilidades para poder llegar a acuerdos entre diferentes. Por lo menos hasta hace relativamente poco tiempo, la razón principal que se daba, quiero creer que era una razón y una excusa para llegar a acuerdos políticos entre diferentes y para dar pasos en esta dirección, era que había actividad armada por parte de ETA. Ahora no existe y, por lo tanto, se abren nuevas opciones, nuevas posibilidades para emprender este camino. Seguramente, si hablamos de 1978, creo que, aparte de la actividad armada de ETA, habría que hablar de otro tipo de cuestiones sin las cuales o con las cuales hubiera sido posible que esa oportunidad de ruptura democrática hubiera cristalizado. No me quiero quedar en por qué no fue posible, porque seguramente eso nos separa de forma indefinida, pero no nos separa además a quienes podemos estar aquí hoy, que somos personas seguramente de sensibilidades y de ideologías diferentes, sino que incluso dentro de EH Bildu, dentro de nuestra propia coalición, que como todo el mundo sabe, venimos de tradiciones y de culturas políticas diferentes, seguramente hagamos lecturas distintas en torno a esto y seguramente no consideremos que las razones sean exactamente las mismas. Lo que sí que es realmente importante es que más de 30 años más tarde hemos sido capaces de reunirnos y de unir fuerzas en torno a un proyecto que creemos que conecta con las ansias y con las necesidades de la mayoría social de nuestro pueblo. Me quiero quedar con que ahora mismo, más de 35 años más tarde, vivimos esa oportunidad histórica que no podemos dejar pasar como así sucedió en el 78. Al hilo de su primera respuesta sobre la existencia de ETA, ¿cree que ha sido una rémora para los intereses del independentismo vasco? Creo que es difícil de valorarlo y, sobre todo, con una perspectiva tan corta de tiempo. Yo creo que la historia nos dirá y la historia dirá qué papel ha tenido cada cual. Y seguramente entonces tampoco podamos hacer todos la misma valoración de qué sucedió y por qué sucedió y qué trajo como consecuencia. La conocida como Vía Vasca pretende incluir en el proyecto de futuro Estado vasco a los no abertzales. El Partido Socialista de Euskadi ya ha dicho que no cuenten con ellos para abordar el derecho a decidir. ¿Queda algún sector político en Euskadi que se pueda sumar a esta iniciativa, a esta Vía Vasca? Sinceramente creo que sí. Antes en mi exposición he hecho una afirmación que me parece que es una afirmación rotunda, pero creo que se ajusta a realidad. Creo que los partidos políticos convencionales no se están dando cuenta, no se percatan de a qué velocidad está cambiando la sociedad, en general las sociedades europeas, pero en concreto también la sociedad vasca. Creo que no se dan cuenta y se están quedando muy atrás. Se están quedando tan atrás que quienes, por ejemplo, estamos en el Parlamento de Gasteiz, tenemos más de una vez la sensación de que los debates que se llevan a esa Cámara son los de hace 10 años. Y es porque a algunos les gustaría quedarse atrás en el tiempo y que la situación no avanzara. Lamentablemente, la situación avanza y la sociedad también. Y como decía antes, la historia no espera a nadie, tampoco al Partido Socialista. El Partido Socialista no le va a esperar la historia. Y emerge en el conjunto del Estado y también en Euskal Herria un nuevo sector que está a favor del derecho a decidir pese a no ser abertzale. Y creo que ahí va a haber mayores claves para el entendimiento entre abertzales y no abertzales que incluso las que ha podido existir hasta ahora. Creo que las trincheras del pasado se están desmoronando, se abren nuevos espacios políticos y el espacio político del derecho a decidir va a tomar la centralidad en el país. Y quien se quede fuera de ese espacio político del derecho a decidir está eligiendo quedarse fuera de la centralidad y opta por la marginalidad política. Y creo que esto cada vez va a ser más palpable. ¿Y qué es lo que consagra el ámbito de decisión? Le preguntan. ¿Los del otro lado también votan? ¿Los navarros,
el Condado de Treviño? Nuestra opinión es que vota todo el mundo. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que todo el mundo, toda la ciudadanía, se pueda sentir sujeto político. Queremos empoderar a cada ciudadano y a cada ciudadana para que se sienta partícipe de las decisiones, de todas las decisiones que le afectan. Y no planteamos solamente en torno a la relación que queremos tener con el Estado español o con el Estado francés o las relaciones que queremos tener entre los navarros y navarras y los vascos y las vascas del resto de provincias, sino hablamos también de las cosas del día a día, de lo que nos afecta a cada uno y a cada una de nosotras, de aquellas políticas que nos están afectando y que están lastrando nuestras condiciones de vida. Es decir, estamos hablando de que cada vez en centros de decisión más lejanos a la ciudadanía se toman decisiones más importantes que de alguna forma condicionan toda nuestra forma de vivir. Y nosotros y nosotras lo que planteamos desde EH Bildu es que esos centros de decisión hay que llevarlos a lo más cerca posible de los ciudadanos y las ciudadanas. Y las instituciones vascas hay que ponerlas al servicio de ese empoderamiento de la ciudadanía y no en un orden de sumisión hacia ordenamientos jurídicos o hacia centros de decisión tan lejanos a nosotros y a nosotras. Las personas que nos acompañan siguen ahondando en su propuesta de Vía Vasca. Las fuerzas políticas vascas que desconfíen de la desobediencia institucional quedarán fuera de su oferta de formar gobierno por la Vía Vasca. En absoluto. Nosotros y nosotras lo que estamos planteando es, y ese va a ser nuestro camino, la construcción de nuevas mayorías sociales, y consideramos que esas nuevas mayorías sociales tienen que dar pie a nuevos acuerdos políticos. Y todos y todas están invitados a esos nuevos acuerdos políticos. Queremos avanzar con la mayor parte del país. Obviamente lo que decimos es que nuestro único límite, y esperamos contar en ello también con el beneplácito de quien manifiesta esas preguntas, nos gustaría que todos y todas aceptáramos como único límite la voluntad popular. Si es así, si lo asumimos así, lo que planteamos es que este camino solo tiene ese límite y, por lo tanto, si en algún momento topamos con una imposición ajena que nos llega desde otro marco, entonces es cuando habría que plantearse en ese momento qué es lo que vamos a hacer. Hasta que lleguemos a ese momento, yo creo que lo importante es empezar a andar. No vamos a dejar de empezar a andar por pensar que tenemos un obstáculo algo más lejos. Me acaba de llegar otra pregunta relativa a ETA. En el actual momento histórico, ¿qué papel juega la existencia de ETA? Creo que la existencia de ETA es una de las cuestiones que decía que todavía está por cerrar. Creo que el conflicto político que vive Euskal Herria ha sufrido una fase de confrontación armada que se ha prolongado durante décadas. Esa fase de confrontación ha sido, además de larga, muy dura, ha dejado múltiples consecuencias y creo que es momento de abordar también todas esas consecuencias. Cuando consigamos ir cerrando todas las consecuencias del conflicto, también veremos qué posibilidades hay de abordar nuevos escenarios. Asier Arraiz, el derecho a decidir es importante, sí, pero no reduce el desempleo, principal problema de nuestro país. ¿Cuál es su proyecto para reducir el desempleo? Creemos que puede y que debe contribuir a la reducción del desempleo tal como lo planteamos. Nosotros no planteamos el derecho a decidir como un objetivo político, sino como un instrumento para hacer posible las políticas que desea la gente. Y estamos de acuerdo en que la gente cree que una de las prioridades es crear empleo. También tendríamos que hablar del reparto del empleo, del trabajo existente. Creemos que hay que repartir el trabajo existente, como creemos que también hay que repartir la riqueza, y creemos que la mayor parte de la gente, la mayoría social de este país, está en esa dirección. Y el derecho a decidir contribuye a que realmente caminemos en esa dirección y podamos decidir aquí qué políticas se hacen. Es decir, políticas de reparto de riqueza se pueden hacer y se pueden decidir aquí, es cuestión de voluntad política, y también políticas laborales se pueden hacer y se pueden decidir aquí. Hay una reforma laboral hecha desde Madrid que, si aquí hay voluntad política para que no sea aplicable entre todos los sectores a los que les concierne, no tiene por qué llevarse a la práctica. Y eso evitaría la creación de más precariedad,
contribuiría a dignificar el mercado de trabajo y también contribuiría a crear nuevas relaciones laborales, que creemos que son imprescindibles para que el mercado laboral de este país evolucione en positivo. Seguro que usted esperaba que en este foro, en las preguntas, le trasladasen cuestiones relativas a una fuerza emergente como es Podemos. ¿Cómo cambia, señora Arraiz, el escenario vasco Podemos? Usted ha hablado de una Euskal Herria empoderada. ¿Cree que Podemos puede ayudar a este fin? Todavía con la sana incógnita de no saber qué es y qué va a ser Podemos. Todavía creo que está en la fase de fenómeno mediático y ahora mismo es cuando se está configurando como estructura política. Veremos realmente qué es y qué puede dar de sí. Pero obviamente ahora mismo advertimos que Podemos, en cuanto a lo que han dicho y han hablado, nosotros por lo menos lo que les hemos oído, a favor del derecho a decidir, creemos que puede ser un compañero de camino, un compañero de viaje en esta vía vasca que queremos hacer. Obviamente a ellos y a ellas les corresponderá definirse cuando corresponda, pero creemos a día de hoy que puede ser un compañero de viaje y en cualquier caso va a suponer un cambio en el escenario político, en nuestra opinión, interesante porque va a abrir nuevos espacios y gente que hasta ahora nunca se ha sentido abertzale puede iniciar un tránsito hacia el derecho a decidir desconocido en nuestra Euskal Herria hasta el momento, donde los espacios políticos parecían cerrados en cuanto a trincheras. Creemos que ahora eso mismo se abre y se crean nuevas posibilidades, nuevos espacios donde también se pueden crear nuevas interacciones. Cuando nosotros y nosotras hablamos de crear gobiernos municipales, forales y autonómicos a favor del derecho a decidir, nuestra invitación no es a una sola fuerza política, es a todas las fuerzas políticas de este país que dicen estar a favor del derecho a decidir. Y eso, a día de hoy, por lo menos en cuanto a lo que nosotros y nosotras hemos oído, en estas 3 provincias son 3. En el resto no sabemos todavía. ¿Y a Pablo Iglesias lo ve como un amigo o como un futuro enemigo político, entiendo? No tengo el placer de conocerle, aunque casi ya se está convirtiendo en la familia de todos y de todas. Es imposible sacarlo del salón de casa, pero en cualquier caso diría que el que hoy, a día de hoy, es un adversario electoral en la próxima cita que tengamos en las urnas, pasado mañana, puede ser un aliado. Y me gustaría que se abriera la posibilidad de que en el Estado español hubiera una fuerza política rupturista que reivindicara con la misma fuerza y con la misma intensidad que lo hacemos nosotros y nosotras aquí la necesidad de respetar el derecho a decidir de las naciones que viven dentro del Estado y también todos los derechos sociales que corresponden a los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que, en primer lugar, sería una buena noticia para la ciudadanía española, por lo cual me alegraría. Y, en cualquier caso, creo que también puede ser la oportunidad de abrir o de crear nuevos puentes entre procesos constituyentes. No sé si serán reales o no sé si será real el proceso constituyente en el Estado español, pero obviamente nos gustaría la posibilidad de crear nuevas sinergias entre procesos constituyentes, entre un proceso constituyente en el Estado español, un proceso constituyente en Euskal Herria y un proceso constituyente en Cataluña. Eso abriría definitivamente la puerta a la democracia en el Estado español. Haría saltar por los aires todos los cerrojos del 78. ¿Se han reunido ya con algún miembro de Podemos? No, por lo menos oficialmente, porque ellos y ellas, como he mencionado anteriormente, que yo sepa, hasta el día de hoy solo están constituidos a nivel local. Es cierto que hemos tenido la oportunidad de compartir espacios diferentes, de plataformas, de diferentes espacios de trabajo, con miembros de Podemos que han ido en la mayor parte de las ocasiones a título personal. La última pregunta sobre Podemos, de momento. ¿Ve la posibilidad de acuerdos con esta formación después de las elecciones de mayo para configurar ayuntamientos o diputaciones? EH Bildu ve la posibilidad de acuerdos para conformar gobiernos con cualquier formación política que esté dispuesta a adquirir compromisos concretos en torno al derecho a decidir. Y nos gustaría que esos compromisos se adquirieran
previamente a las elecciones. No después de las elecciones, sino previamente a las elecciones. Y después conformar esos gobiernos con aquellas fuerzas políticas que consideren que hay que poner en marcha un proceso constituyente en torno al derecho a decidir en este país. Pues situándonos en esa cita con las urnas del 25 de mayo o incluso después, le preguntan, en su presentación ha hecho una propuesta al PNV de acuerdos de gobernabilidad en ayuntamientos y diputaciones. ¿Con qué programa? Como decía anteriormente, no es solo al PNV, sino a todas aquellas formaciones que estén dispuestas a contraer compromisos en torno al derecho a decidir. Obviamente, una cosa es los compromisos que se pueden adquirir para hacer esos gobiernos, para impulsar ese proceso, y otra cosa son los programas. Obviamente, el Partido Nacionalista Vasco tiene el suyo, que desconozco a día de hoy, y nosotros y nosotras estamos elaborando los nuestros. Intuyo a priori que serán completamente diferentes. Elena Carrero, abogada, le pregunta ¿cuál es la solución que plantea para resolver los daños sufridos por las víctimas y los presos para seguir adelante en 2015 y cerrar heridas y sensibilidades? Obviamente nos gustaría que el Gobierno del Estado español, sea el partido que sea, estuviera en otra actitud. Nos gustaría que estaría en otra actitud, pero a día de hoy sabemos que somos conscientes de que no es posible, porque el Partido Popular continúa fiel a su propia esencia. Es más, advertimos en algunos sectores del Partido Popular tendencias reaccionarias, tendencias regresivas, y nos preocupan. Nos preocupan porque consideramos que este año que falta hasta las elecciones generales del Estado español, probablemente pueda ser demasiado largo para muchos y muchas ciudadanas, no solo en el Estado español, que sufren las consecuencias fundamentalmente económicas y sociales de sus políticas, sino también para la ciudadanía vasca. En cualquier caso, al margen de cuál sea el Gobierno en Madrid y cuál sea su actitud, consideramos que también es momento para la vía vasca en cuanto a la resolución del propio conflicto o de las consecuencias del conflicto. Creemos que es el momento por supuesto que seguiremos reivindicando siempre todos los derechos que nos corresponden, pero también es cierto que consideramos que un escenario de paz y democracia real para nuestro pueblo, a día de hoy, solo lo consideramos como posible fuera del Estado español. Y, en ese sentido, creemos que tenemos que empezar a caminar. En cuanto al tema de las víctimas, creo que H. Bildu ha sido una fuerza política desde su creación completamente comprometida con el respeto y el reconocimiento sin exclusiones a todas las víctimas de todas las violencias, y reitero nuestro compromiso a seguir en esa vía, sin exclusiones y sin equiparaciones, porque para nosotros y para nosotras tampoco todas las víctimas son iguales. Consideramos que el reconocimiento a todas ellas es necesario y es imprescindible para cerrar heridas y realmente construir esa convivencia democrática que queremos. Y, por otro lado, nos parece que el gran problema a resolver para la sociedad vasca a día de hoy es el de los presos políticos vascos. Nos parece que no es de recibo que en una situación como la que vivimos, en un escenario de construcción de paz y de una convivencia democrática, todavía hay muchísimas personas en este país que ven vulnerados sus derechos humanos en el día a día. Y estamos hablando, en algunos casos, de situaciones realmente sangrantes, de realmente situaciones donde está en peligro la propia vida de las personas. Y si realmente nos atuviéramos a los criterios éticos que decimos defender, o que algunos dicen defender, seguramente se aplicarían de otra manera con el tema de la situación de los presos y las presas políticas vascas. Porque si no, no se entiende. Porque si no, no se entiende ese doble rasero ético, o si no, lo que hay que entender es que hay mucha hipocresía en este país y pocas ganas de solucionar los problemas que tenemos. ¿Es posible reconocer, una pregunta que acaba de llegar, ¿es posible reconocer el dolor de las víctimas de ETA y a la vez defender a los asesinos? Voy a hablar en esto, quizás voy a hablar a título personal, que me refiero sobre todo estoy representando aquí a H. Bildu
EH Bildu, como sabemos, es una coalición de diversas fuerzas políticas y una de ellas es aquella de la que yo formo parte. Yo formo parte, como todo el mundo sabe, de Sortu, de la izquierda abertzale. Nosotros y nosotras hace 2 años dijimos algo que creo que muchas veces a muchos se les quiere olvidar, o lo quieren olvidar, o quieren pasar por alto que lo dijimos. Nosotros hace 2 años dijimos que, sinceramente, lamentábamos que nuestro silencio, nuestras palabras o nuestras actitudes hubieran contribuido a aumentar el dolor de las víctimas de la violencia de ETA. Eso lo dijimos, eso lo vuelvo a decir hoy. Y parece que algunos y algunas lo quieren olvidar. Y al margen de todo esto también tengo que decir que en este país ha habido mucho más dolor y ha habido mucho más sufrimiento. Y quiero reivindicar su existencia. Y quiero que no se guarde bajo la alfombra de ningún lugar. Ha habido muchas más víctimas y también hay que tenerlas en cuenta. Y yo creo que todos y todas tenemos que tener derecho a poder reconocer y reivindicar a nuestras propias víctimas y su dolor. Porque si no lo hacemos, va a ser imposible la creación de un escenario real de convivencia democrática donde haya un respeto entre todos y entre todas. Por lo tanto, exijo al resto por lo menos lo que nosotros y nosotras hacemos y damos. Nosotros hacemos un reconocimiento de ese dolor y hacemos una autocrítica en cuanto a que nuestra actitud durante décadas haya podido contribuir a ese dolor. Exijo a los demás que hagan lo mismo. Un invitado o invitada a este desayuno le pregunta directamente qué diferencia hay entre ETA y el yihadismo. ¿No son ambos terrorismo? Bueno, creo que no tiene nada que ver y quizás tendríamos que entrar casi en una enciclopedia, en la enciclopedia de la lucha armada. Creo que son manifestaciones completamente distintas, pues, en cuanto a su origen, en cuanto a su filosofía, en cuanto a su procedimiento. Daría seguramente como para hacer una tesis, pero en cualquier caso creo que no resisten la comparación. Obviamente, la actividad político-militar de ETA tiene mucho más que ver con la de otro tipo de organizaciones como el IRA, como las FARC o como otro tipo de organizaciones que han operado también en Europa. Pero, lo decía antes, en cuanto a origen, en cuanto a proceder, en cuanto a filosofía, en cuanto a objetivos políticos, seguramente pues nada que ver con lo que se ha denominado el yihadismo. Cambiamos de asunto. Caso Kutxabank. ¿Piensan ustedes en EH Bildu que es un duro golpe para la credibilidad de esta entidad financiera? ¿Ve favores pactados en los presuntos pagos del expresidente Mario Fernández al socialista Miquel Cabieces? La verdad es que con el tema de Kutxabank, desde EH Bildu venimos bastante escaldados. Creo que hace ya tanto tiempo que nos quedamos solos en la reivindicación de la necesidad del control público y social de Kutxabank, que ahora que algunos se alarmen por lo que está sucediendo, nos parece hasta cierto punto ridículo. Es decir, estamos viviendo las consecuencias de lo que algunos querían. Eso es como decir que si se privatiza Kutxabank, alguien se va a sorprender en este país. Pues anda que no lo hemos estado diciendo durante meses y meses. Es evidente que Kutxabank camina en esa dirección, camina en una dirección de privatización y de oscurantismo, donde se favorece todo tipo de práctica irregular. Yo no voy a entrar en qué ha habido y qué ha dejado de haber, porque no lo sé y no me corresponde a mí acusar a nadie. Pero sí que sé que esas formas de funcionar y ese oscurantismo, esa opacidad, facilita las prácticas irregulares. Y a partir de ahí, EH Bildu, como fuerza política de este país, somos los primeros y las primeras interesadas en aclarar qué ha sucedido y qué tipo de trato ha habido, qué tipo de práctica ha habido entre el bufet de Miquel Cabieces y la dirección de Kutxabank. Y obviamente tenemos nuestra sospecha política de que esos acuerdos entre el PNV y el PSE, que muchos de ellos no conocemos, ni creo que vayamos a conocer, huelen peor que mal.
huelen peor que mal, porque es evidente que algunas cosas, si no, no se pueden entender, algunas cosas que están sucediendo en este país. El PSE está dispuesto a ceder ante el PNV en casi todas las cuestiones fundamentales y no sabemos por qué es, pero tenemos la sospecha de que hay otro tipo de acuerdos de carácter más espurio detrás de todo ello, evidentemente. Un invitado o invitada al hilo del caso Kutxabank le recuerda lo que han venido diciendo en las últimas horas tanto PNV como PSE, es decir, ambos partidos recuerdan que en enero de 2012, cuando comenzaron los pagos, presuntos pagos a Miquel Cabieces o a esa asesoría jurídica, las relaciones entre ambos partidos no eran precisamente buenas. ¿Entiende esa justificación? Considero que ese tipo de relaciones realmente, he dicho antes, oscuras y opacas, que si estuviera todo tan claro y si fuera todo tan limpio, no creo que habría ningún problema en destaparlo y ponerlo todo al descubierto, pero evidentemente si no se hace creo que es porque las cosas no están tan limpias como se pretende indicar. Y yo creo que algunas relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista vienen desde hace mucho tiempo en este país y se prolongan. Y es una corriente que está fija en el tiempo. Que hay acuerdos a veces políticos que le dan más nivel o que le dan menos nivel, pero creo que hay una determinada comunidad de intereses que se prolonga en el tiempo y que unen a dos partidos, como el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que en nuestra opinión, optan la mayor parte de las veces en pro de sus propios intereses y de los suyos, en vez de por el bien común. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a lo que hemos observado tanto al Partido Nacionalista Vasco como al Partido Socialista. Y cuando los dos se unen, crece algo más que la sospecha sobre qué es lo que une a ambos partidos. Acaba de llegar una pregunta también relativa a ETA, se la traslado. ¿Cree de recibo la presencia en Euskal Telebista, en ETV, de un tertuliano ex de ETA que lanza loas, dice la pregunta a Santiago Arróspide, y consideró el asesinato de Ordóñez como el hundimiento del buque insignia del fascismo español? ¿Ese es el compromiso de H. Bildu con las víctimas? Creo que no. Bueno, en primer lugar tengo que decir que si una persona dice algo en la televisión, creo que esa persona se representa a sí misma y que no necesita que H. Bildu diga nada a favor o en contra. Lo que nosotros decimos como fuerza política es que toda persona en Euskal Herria tiene que tener libertad de expresión y tiene que tener derecho a estar en la televisión pública y a poder transmitir su opinión. Es decir, estoy hablando en concreto de que EH Bildu no puso a esa persona en esa tertulia, no era un representante de EH Bildu. En cualquier caso, defiendo la libertad de expresión de esa persona y defiendo también como la del resto de personas, y creo que no hubo ninguna loa al terrorismo ni ninguna defensa de nada. Eso por un lado. Digo, en cuanto al programa al que se refiere, no hubo nada por el estilo. Y en cualquier caso, porque se habló de la parte humana en cuanto a convivencia personal que había tenido esa persona con Santiago Arróspide. Hasta ahí. Y luego, por otro lado, también tengo que decir que, aparte de la defensa que hacemos de la libertad de expresión, creemos que nuestra posición política en torno al tema de las víctimas es la que defendemos los portavoces y las portavoces de EH Bildu. Y creo que hace 2 minutos lo he hecho aquí mismo. Dos últimas preguntas, porque el tiempo va concluyendo. Según sus manifestaciones, volvemos a Kutxabank, ¿estaría de acuerdo en sacar Kutxabank del control de los partidos políticos? Creo que es más importante que el control de los partidos políticos que haya control desde las instituciones públicas. Eso es lo que me parece que es realmente importante. Si creemos que las instituciones públicas tienen que ser un instrumento al servicio de la ciudadanía, tienen que ser un instrumento para poder controlar también una entidad bancaria como Kutxabank. Y además de ese control público que se tiene que ejercer mediante las instituciones, creemos que también se tienen que habilitar vías para el control social, es decir, para que la sociedad, los diferentes agentes sociales puedan también intervenir en ese control. Porque creo que ambos controles, con dos controles, con el control público, con el control de las instituciones y con el control de los agentes sociales, es mejor, es más fácil el advertir cualquier tipo de irregularidad y también definir la correcta marcha de una entidad bancaria
que está destinada o debería de estar destinada a jugar un papel tan importante en este país como Kutxabank. Nosotros somos los primeros y las primeras que defendemos una Kutxabank con control público y social como base para la creación de un sistema financiero propio, de un sistema financiero vasco, que nos parece importante. Nos parece importante para que esté comprometido con esta sociedad, muy lejos de los desahucios que sigue haciendo a día de hoy, y también comprometida con los sectores más dinámicos y que pretenden crear empleo en nuestro país. Es decir, a día de hoy, muchas pequeñas empresas, la principal dificultad que tienen en nuestro país para poder crear empleo es la falta de financiación. Y esa falta de financiación solo la pueden hacer o las instituciones públicas, que no están demasiado bollantes a día de hoy, como todos y todas sabemos, y que incluso EH Bildu plantea otro tipo de política fiscal para realmente poder dar vía a esa financiación de pequeñas y medianas empresas, y la otra vía para poder financiarlas es Kutxabank. ¿Por qué? Porque debería de ser el banco, dado su origen, debería ser el banco que se presta a las necesidades y los intereses de la ciudadanía vasca, y no a otros, como decía antes, tan lejanos a la sociedad vasca. Si usted llega al Endacari, ¿cómo daría jaque mate a la Guardia Civil? ¿Sería una institución fuera del País Vasco? Correcto, por lo menos la interpretación de la frase es correcta. Bueno, una hipótesis remota. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? Obviamente, y creo que hay una sintonía general, en primer lugar, a nivel social. A nivel social, la Guardia Civil en este país representa otro de los sectores que quiere que retrocedamos al pasado. Es decir, que a día de hoy, yendo por las carreteras de nuestro país, tengamos que seguir padeciendo controles antiterroristas, me parece, cuando menos, me parece ridículo. Me parece ridículo, aparte de lo que supone de control social. De control social normalmente sobre un sector más o menos concreto de la ciudadanía vasca. Creo que algunos están empeñados en retroceder al pasado, y creo que aquellos que están empeñados en eso están fuera de juego. Para utilizar otro tipo de metáfora. Están fuera de juego, y creo que habría que habilitar un consenso, un acuerdo político en este país para que la Ertzaintza, por lo menos en esta parte del país, en esas tres provincias, tomara otro tipo de funciones y desplazara a la propia Guardia Civil en ellos. Y creo que el consenso social es mayoritario en torno a este tema, y también creo que hay cierta sintonía política en torno a ello. Creo que falta voluntad para ponerse en marcha. Y creo también que en este país urge un debate sobre el modelo de policía que necesitamos. Creo que necesitamos un modelo de policía al servicio de la ciudadanía. Y venimos arrastrando un modelo de policía en general que no ha servido para eso, sino muchas veces para todo lo contrario. Creo que ese debate también urge, y creo que la Ertzaintza debería encaminarse a ese modelo de policía al servicio de la ciudadanía y a un modelo de policía en la construcción de un escenario de paz y convivencia democrática para nuestro país. Ahora sí, la última pregunta. Imagine por un momento que tiene un hijo o hija y viene un día a casa y le dice que está contra la independencia de Euskadi. ¿Qué le diría? Bueno, hablaría con él o con ella, hablaría mucho con él y con ella, y realmente creo que cada cual tiene que hacer lo que le dé la gana, y seguramente el respeto al derecho a decidir comienza por la casa de cada cual. Por lo tanto, en ese caso habrá que predicar con el ejemplo. Muy bien, pues cerramos ya este foro de debate y reflexión en el que hemos contado hoy con la presencia de Asier Arraiz, presidente de Sortu y diputado de Euskal Herria Bildu en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz. Ahora, como en cada ocasión, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Es el turno para Gabriel Zabala, director de Instituciones del Grupo Santander. Egunon danori. Quiero agradecer en nombre de Banco Santander, que como colaborador y patrocinador de estas jornadas del Fórum Europa, Tribuna Euskadi, la presencia de Asier Arraiz,
como decíamos, presidente de Sortu y parlamentario vasco por EH Bildu, en este foro, ¿no? En este foro que ha abierto de debate y reflexión que tanto interés ha suscitado, ¿no? Gracias por vuestras aportaciones, gracias a Pello Urizar, que no ha podido venir, y a tantos que me imagino que también se han quedado por el camino en una jornada como hoy, con muchas dificultades climatológicas. Agradecer a Nueva Economía por la organización del evento, con este evento que hemos abierto la temporada 2015, en el que vislumbramos pues, las elecciones próximas, como sí ha quedado patente en las preguntas y en la intervención de Asier. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y colaboración.